El avión de un multimillonario se estrella. Un niño negro aparece de la nada y lo salva. El primer sonido que oyó Tyreek Dawson no fue el choque, sino un grito en el cielo. Empezó como un silbido largo, agudo y extraño, que se elevaba en el aire matutino como una advertencia demasiado tardía para ser efectiva. Tyreek se quedó paralizado, a medio paso, en un estrecho sendero que serpenteaba alrededor de la colina tras su pueblo. Se protegió los ojos del sol, escudriñando el cielo hasta que lo vio. Una franja blanca que rasgaba el azul, seguida de una densa humareda negra que se elevaba en espirales salvajes y furiosas. Entonces emergió la silueta de un jet privado, cabeceando violentamente al desprenderse una de sus alas. La imagen no parecía real, no con el telón de fondo de las tranquilas colinas y las nubes soñolientas. El avión giró una vez, se inclinó de morro y desapareció tras las copas de los árboles. Un momento después, un rugido sordo resonó por el valle, seguido de un estruendo espantoso. La tierra tembló bajo los pies de Tyreek. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos abiertos de par en par. Por un segundo, solo oyó el latido de su propio pecho. Entonces, los pájaros alzaron el vuelo frenético, dispersándose como chispas de fuego. El humo se elevaba donde los árboles se habían separado, una cicatriz negra creciendo en la distancia. Tyreek no dudó. Se colgó la honda al pecho, se ajustó la correa deshilachada de la mochila y corrió hacia el sonido. El sendero era empinado e irregular, con raíces aferrándose a sus zapatos como manos intentando tirar de él. Tyreek había vagado por esos bosques desde que tenía edad suficiente para caminar, pero nunca se había adentrado tanto. Le ardían los pulmones, pero siguió adelante, guiado por la columna de humo que se elevaba y una extraña urgencia que le oprimía el estómago. No sabía por qué, pero algo le decía que alguien estaba vivo y necesitaba ayuda. Los árboles se dispersaron al llegar al borde de un barranco. El aire estaba cargado de humo y un penetrante olor a combustible quemado. Abajo, entre árboles rotos y fragmentos de metal, yacían los restos del avión. Un ala aún ardía. Partes del fuselaje estaban esparcidas como huesos. Un pitido lejano resonaba débilmente. Algún sistema aún intentaba funcionar. Con cuidado, Tyreek descendió, resbalando sobre la grava suelta. Hizo una mueca al rozar una roca afilada con la pierna, pero no se detuvo. Se agachó junto a un trozo de la cabina, mirando a través del humo. «¿Hola?» Component Placement gritó con la voz entrecortada. «¿Hay alguien ahí?» Al principio nada. Luego, un leve gemido. Tyreek giró bruscamente, arrastrándose sobre un panel derrumbado. Cerca del centro de los restos, medio enterrado bajo el metal retorcido y la tapicería chamuscada, había un hombre con un traje gris. Tenía la cara magullada, la camisa rasgada y la sangre le manaba de la frente. Una de sus piernas estaba atrapada bajo una pesada viga. Su mano se contraía débilmente. Tyreek se quedó sin aliento. Era solo un niño, no un médico ni un bombero. Pero no podía irse, no lo haría. Miró rápidamente a su alrededor, encontró una rama gruesa y la colocó bajo la viga. Apretó con todo su peso, gimiendo mientras le temblaban los brazos. «Vamos, vamos». Component Placement murmuró apretando los dientes. Con un crujido agudo, la viga se movió lo justo. El hombre jadeó y rodó libre, desplomándose junto a Tyreek. Tyreek soltó la rama y se arrodilló a su lado. «¿Puedes moverte?», Renia preguntó. Los ojos del hombre se abrieron de golpe, desenfocados. Sus labios se movieron. «Bramwell». Tyreek se inclinó. «¿Te llamas así?» «Bramwell», susurró el hombre de nuevo, y luego tosió violentamente. Tyreek no estaba seguro de si era su nombre o el de otra persona, pero no volvió a preguntar. Las llamas se acercaban y los restos crujían peligrosamente. Agarró al hombre por los brazos y empezó a arrastrarlo, paso a paso, hacia una cueva que había descubierto unas semanas antes mientras exploraba. Una oquedad poco profunda bajo una cresta, oculta por la maleza y lo suficientemente grande como para esconderse durante una tormenta. Para cuando llegaron a la cueva, el hombre apenas estaba consciente. Tyreek lo tumbó con cuidado y sacó una manta gastada de su mochila para taparlo. Metió la mano en su mochila y sacó una botella de agua, levantándole la cabeza para ayudarlo a beber. El hombre tragó saliva y luego se desmayó de nuevo. Durante las siguientes horas, Tyreek vigiló, comprobando la respiración del hombre, ajustando su postura y mirando hacia el bosque,
esperando el sonido de helicópteros o equipos de rescate. No llegó ninguno. El silencio era extraño. Un estruendo así debería haberse oído a kilómetros de distancia. Tyrick no tenía móvil. La señal nunca había funcionado allí. Pero aún así, ¿alguien habría visto el humo? Mientras esperaba, exploró las pertenencias del hombre. Un elegante reloj negro seguía marcando con firmeza en su muñeca, a pesar del caos al que había sobrevivido. No tenía la cartera, pero en el bolsillo había un teléfono. Roto, pero aún activo. Cuando Tyrick lo encendió, la pantalla parpadeó y le pidió una contraseña. También había archivos extraños etiquetados con números y una alerta parpadeante en la esquina inferior. Cifrado fallido. Integridad de los datos en riesgo. Tyrick frunció el ceño. ¿Quién era este hombre? Miró hacia atrás, a los restos del avión a lo lejos. El humo había disminuido, pero la sensación de peligro no. Algo en esto no parecía un accidente. Más tarde esa noche, el hombre volvió a despertarse. Abrió los ojos lentamente, escudriñando las oscuras paredes de la cueva, y luego se fijó en Tyrick. «Tú, Srenia», susurró. Tyrick asintió. «Te encontré en el accidente. Estabas atrapado bajo el metal. Te saqué». El hombre intentó incorporarse, pero hizo una mueca. «¿Dónde estoy?» «En el bosque a las afueras de Denson Hollow», respondió Tyrick. «No ha venido nadie, ni un sonido. Nada». La expresión del hombre se ensombreció. «No llamaron a nadie». «¿Quién no lo hizo?» El hombre no respondió de inmediato. En cambio, volvió la mirada hacia la entrada de la cueva, respirando con dificultad. «Debería estar muerto», murmuró. «No fue un fallo de motor. Fue un ataque. Lo vi. Los sistemas se apagaron y luego se encendieron todos a la vez». Tyrick parpadeó. «¿Crees que alguien derribó tu avión?» Bramwell tensó la mandíbula. «No lo creo. Lo sé. ¿Por qué?» El hombre lo miró con ojos cansados y pesados. «Porque iba a revelar algo. Y alguien no quería eso». Tyrick se recostó, con el corazón acelerado. Esto era más grande de lo que había imaginado. Creyó que estaba salvando a un desconocido. Pero parecía que este hombre guardaba secretos, peligrosos. Afuera, el viento agitaba los árboles. En las sombras, más allá de la cresta, un leve destello de movimiento pasó entre los troncos. Una forma, una silueta. Luego desapareció. Tyrick no se dio cuenta. Todavía no, pero alguien también había visto el humo, y no estaban allí para ayudar. Bramwell Knox despertó con un jadeo agudo, la espalda arqueada y el pecho agitado como si hubiera salido a la superficie de aguas profundas. La cueva estaba fresca y oscura, el aire impregnado de un olor a pino y piedra vieja. Por un momento, se quedó allí paralizado, escuchando el lejano canto de los grillos y el susurro de las hojas afuera. Entonces su mirada se desvió y vio a un niño sentado con las piernas cruzadas frente a él, observándolo con ojos cautelosos y tranquilos. «¿Estás despierto?», dijo el niño en voz baja pero firme. Bramwell parpadeó ante la neblina que aún nublaba su mente. La cabeza le palpitaba, el costado le ardía. Lo último que recordaba era la cabina a oscuras, las alarmas sonando y el suelo acercándose a él. Se incorporó lentamente, cada movimiento tirando de sus músculos, que gritaban en protesta. «¿Dónde?», swingueó con voz áspera. «Estás en una cueva», dijo el chico. «Te encontré en los restos, te saqué». Bramwell lo miró fijamente, intentando relacionar el rostro del niño con el mundo del que provenía. Un mundo de espionaje corporativo, bóvedas digitales, guerras en las salas de juntas. Nada encajaba. Este chico parecía pertenecer al mismísimo bosque. Vaqueros ásperos, zapatos embarrados, piel oscurecida por el sol y el hollín, y una honda metida en un cinturón de cordel y lona. Un superviviente. «Soy Tyrick», añadió el chico, al ver la confusión. «Tyrick Dawson, vivo aquí». Bramwell asintió lentamente. «Bramwell». Se detuvo. No hacía falta decir su apellido. Si el chico no lo reconocía, mejor. Hizo una mueca y miró a su alrededor. «¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?» «Mediodía, quizá más». Tyrick le entregó una botella de agua, medio llena. «Te traje aquí después del accidente. Pensé que alguien vendría a buscarte, pero nadie lo ha hecho». Bramwell tomó el agua, bebiéndola con cuidado. Miró hacia la entrada de la cueva, entrecerrando los ojos. «¿No hay señal?» Tyrick negó con la cabeza. «Estamos en el Anillo Muerto. Así llaman a esta parte del bosque.
Los teléfonos no funcionan, las radios tampoco, los mapas se vuelven raros. La mente de Bramwell se puso en marcha, lenta pero con cada vez más fuerza. Anillo muerto. Había oído ese nombre antes, una vez, enterrado en un informe técnico sobre zonas experimentales, lugares donde la interferencia electromagnética no era natural, lugares que habían sido diseñados. Esto no es solo supervivencia, murmuró. Es una trampa. Tyrick ladeó la cabeza. ¿Crees que alguien planeaba traerte aquí? Bramwell no respondió. No podía, no hasta estar seguro. Pero algo le decía que no era casualidad. Los sistemas no habían fallado solos. Alguien había entrado. Alguien que conocía la ruta de vuelo, el terreno, los puntos ciegos. Más tarde esa mañana, Tyrick se adentró en el bosque en busca de bayas, raíces y agua. Había crecido con el hambre carcomiéndole el estómago y había aprendido a encontrar comida donde la mayoría solo veía hojas. Mientras se deslizaba entre la maleza, con la mirada atenta y alerta, vislumbró movimiento por el rabillo del ojo. Un hombre estaba medio escondido detrás de un árbol, a unos 9 metros de distancia. Vestía una chaqueta gris y pantalones oscuros, pero lo que llamó la atención de Tyrick fue que no se movía. Simplemente permanecía inmóvil, mirando hacia la cueva. Sin equipo, sin agua, sin señales de haberse perdido. Tyrick se agachó tras una roca, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando volvió a asomarse, el hombre había desaparecido. Se apresuró a regresar mirando hacia atrás cada pocos minutos. Esa noche, mientras un fuego crepitaba suavemente en la entrada de la cueva, Bramwell finalmente volvió a hablar. Iba a revelar algo, dijo en voz baja. En Halborn Dynamics. Es la compañía que yo solía controlar. Tyrick se inclinó hacia adelante, con las manos envolviendo una taza humeante de té de agujas de pino. ¿Revelar qué? Bramwell dudó, con las llamas danzando en sus ojos cansados. Un proyecto llamado Eidolon, algo secreto, no autorizado, oculto incluso para nuestros mejores ingenieros. Solo lo descubrí porque alguien me pasó un archivo cifrado. ¿Qué contiene? No lo sé todo, admitió Bramwell. Pero tenía que ver con el seguimiento biométrico, replicación artificial de identidades, y algo más, algo que podría reescribir las reglas del control. Tyrick guardó silencio un momento. Luego dijo, «Ibas a contárselo al mundo». Bramwell asintió. Tenía una conferencia de prensa planeada. Envié copias a 3 medios de comunicación bajo códigos que pensé que eran seguros. Pero alguien de adentro se enteró. 2 días después mi asistente desapareció. Luego los sistemas de mi avión fallaron en el aire. Tyrick bajó la mirada, con la mente acelerada. El hombre en el bosque. El silencio tras el accidente. La falta de rescate. No era coincidencia. Entonces no podemos quedarnos esperando, dijo el chico con ojos brillantes. Necesitamos una señal. Algo que llegue fuera de este lugar. Bramwell arqueó una ceja. ¿Tienes alguna idea? Tyrick asintió. Podemos construir un amplificador de señal. Hay cableado en los restos. Paneles metálicos para la estructura. Solo necesitamos altura. Bramwell rió secamente. Tienes 12 años. Tengo 12 años. Tiempo y sin wifi. Construyo cosas para mantener la cordura, respondió Tyrick, y luego añadió, ¿quieres salir o no? Pasaron horas planeándolo. Bramwell, a pesar de su condición, dirigía lo que recordaba de viejas especificaciones técnicas. Tyrick, con un sorprendente conocimiento de circuitos y fundamentos de radio, dibujó diagramas en la tierra con un palo. Necesitaban cable de cobre, celdas de batería y una trayectoria de antena limpia. Tendrían que escalar una de las crestas al amanecer. Al amanecer, fría y gris, Tyrick fue el primero en salir a buscar comida del lugar del accidente. Se abrió paso entre las ruinas, con cuidado de evitar las vigas debilitadas. Encontró una consola de comunicaciones destrozada, medio fundida pero aún útil. Al abrir un panel para tirar del cableado, sintió un cosquilleo en la nuca. El bosque estaba demasiado silencioso. Para cuando regresó a la cueva, el cielo se había vuelto de un plateado pálido. ¿Y la cueva? Estaba mal. Sus pasos se ralentizaron. Su mirada recorrió el suelo removido, los restos humeantes del fuego, los suministros dispersos. ¿Bramwell? Srenia. No hubo respuesta. Soltó las piezas y corrió hacia la cueva. La manta estaba hecha jirones.
La sangre manchaba el suelo. Y cerca de la pared del fondo, ondeando al viento, había una página arrancada del cuaderno de Bramwell. Eric la agarró con dedos temblorosos. Garabateado con tinta oscura, el mensaje decía: «Lo saben. No confíes en el chico». Las palabras se le quedaron grabadas como el hielo. Se tambaleó hacia atrás mirando la nota. ¿Qué? El corazón le latía con fuerza. ¿Qué significaba? ¿Había dejado Bramwell el mensaje él mismo? ¿O alguien quería que lo leyera? ¿Se lo habían llevado o había huido? Y si no confiaban en él, ¿quiénes eran? Se giró lentamente, mirando hacia el bosque. En algún lugar alguien se movía, observando, esperando. Y Tyrick Dawson ya no era invisible. La respiración de Tyrick se entrecortaba mientras miraba la nota rota en su mano. «Lo saben. No confíes en el chico». Las palabras le arañaban el pecho como dedos helados, imposibles de ignorar. Su primer instinto había sido la incredulidad. Bramwell no escribiría esto, no después de todo. No después de que Tyrick lo hubiera sacado del fuego y el metal. Pero la sangre en el suelo era real, manchada en rastros irregulares, y el silencio que se cernía sobre los árboles del exterior se sentía más frío que nunca. Salió de la cueva, aferrado al mensaje, con la mirada fija en cada sombra, cada rama que se movía con el viento. No sabía en quién confiar, pero una cosa sí sabía: no iba a dejar atrás a Bramwell. No así. No con las preguntas absorbiéndolo por completo. Tyrick se agachó, escrutando el suelo en busca de huellas. El rastro de sangre era tenue, interrumpido en algunos tramos, pero se alejaba de la cueva y se adentraba en el cañón, donde el terreno se curvaba en acantilados escarpados y barrancos ocultos. Aquel no era un terreno que un hombre con dolor pudiera recorrer solo. Alguien se había llevado a Bramwell. ¿Pero quién? ¿Y por qué dejar un mensaje? El bosque se sentía diferente ahora. El aire estaba quieto, denso, y cada sonido parecía resonar con más fuerza de la debida. Los pasos de Tyrick eran cautelosos, pausados. Su cuerpo se movía con el instinto de quien ha caminado por estos bosques toda su vida, pero ahora, por primera vez, no se sentían como en casa. Siguió el rastro, pasando el lecho seco de un arroyo y atravesando una espesura de zarzas, con el sol desapareciendo tras las nubes. Al avanzar encontró señales: huellas de botas, ramas rotas, musgo aplastado. Entonces, al borde de un precipicio pronunciado, lo vio. Un estrecho sendero que descendía a una parte baja del cañón que nunca había explorado. El sendero serpenteaba entre los árboles como una cicatriz, y enclavada al fondo, medio cubierta de enredaderas, había una estructura oxidada de acero corrugado y hormigón. Tyrick entrecerró los ojos. Un antiguo puesto de avanzada. Bajó lentamente, silencioso como una sombra. La estructura era más grande de lo que parecía desde arriba. 2 niveles, con una antena alta doblada hacia un lado y una antena parabólica rota colgando del techo. Antiguas instalaciones militares, tal vez. O de comunicaciones. Estaba claramente abandonada, pero no sin uso. Alguien había barrido el polvo. Huellas recientes marcaban la tierra, y una de las puertas estaba entreabierta, por la que se filtraba un tenue rayo de luz. Tyrick se dejó caer boca abajo y avanzó a gatas hasta llegar a una rendija bajo la puerta. Dentro, 2 hombres estaban de pie junto a una silla. En ella, desplomado, con los brazos atados a la espalda, estaba Bramwell Knox. Tyrick apretó la mandíbula. Bramwell parecía destrozado. Un corte sobre el ojo sangraba lentamente por la mejilla, y su hombro derecho se hundía en un ángulo antinatural. Tenía la boca amordazada y el pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas y exhaustas. Uno de los guardias, alto y corpulento, se ajustó el auricular. El otro, delgado y nervioso, paseaba junto a la ventana, mirando el bosque a través de un cristal agrietado. «Es más duro de lo que pensaba», murmuró el nervioso. «Debería haberse hundido con el avión». El más alto gruñó. «No importa. Tiene los archivos. O los tenía. Son inútiles sin la llave». «¿Y el chico?», Srenia preguntó el segundo. «¿Crees que realmente es...?» «Si de verdad es un Dawson», interrumpió el primero, «ya estamos en problemas». A Tyrick se le heló la sangre. ¿Un Dawson? Sintió que se le doblaban las rodillas. El nombre no era común. Era su nombre. Y sin embargo, parecía que hablaban de otra persona. Pensó en su padre, un hombre al que nunca había conocido. Su madre rara vez hablaba de él, y cuando lo hacía, siempre era vago.
Tenía que irse, decía. Se fue para proteger algo más importante. Tyreek había crecido creyendo que su padre simplemente se había marchado, pero ahora se apartó de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza, con el peso de un centenar de preguntas asentándose sobre sus hombros. Esa noche, Tyreek regresó a la cresta sobre el puesto de avanzada. Permaneció oculto entre los árboles, pensando, planeando. Los guardias estaban demasiado concentrados en Bramwell como para esperar otra cosa. Pero Tyreek conocía estos bosques, cada árbol, cada hueco y cada sonido, y no iba a dejar que el miedo lo detuviera ahora. Tyreek no esperó. Bajó de la cresta, arrancó corriendo y se deslizó hasta el puesto de avanzada. Encontró a Bramwell todavía atado a la silla, mirándolo con incredulidad. «Silencio», susurró Tyreek, cortando las cuerdas con un pedernal afilado. «No tenemos mucho tiempo». Bramwell se desplomó hacia adelante, gimiendo. «Ellos pensaron que eras uno de ellos». «Vi tu nota», dijo Tyreek mientras lo ayudaba a levantarse. «Pero no me la creí. Ahora no sé qué creer». Bramwell hizo una mueca al ponerse de pie, agarrando el hombro de Tyreek. «Lo pusieron, para hacerte dudar de ti mismo». Salieron cojeando juntos, desapareciendo entre los árboles justo cuando los guardias regresaban, gritando. No dejaron de correr hasta llegar a un estrecho barranco donde la luz de la luna apenas tocaba el suelo. Solo entonces descansaron, con los pulmones ardiendo y los músculos gritando. Bramwell se apoyó en un árbol, con los ojos vidriosos. «No lo sabía», dijo. «No hasta que los oí hablar». «¿Saber qué?» Bramwell miró a Tyreek. «Tu padre se llamaba Ryland Dawson». El mundo de Tyreek se tambaleó. Bramwell continuó. «Lo conocí. Hace años. Era ingeniero táctico y especialista en seguridad. Trabajó con Halborn, hasta que descubrió algo sobre Eidolon. Me advirtió, pero luego desapareció. Todos decían que se había vuelto rebelde, pero ahora creo que lo persiguieron, como a mí». Tyreek tenía la boca seca. «¿Ayudó a construir Eidolon?» «No», dijo Bramwell en voz baja. «Ayudó a diseñar sus salvaguardas, y cuando se dio cuenta de para qué quería usarlo Halborn, intentó desactivarlo». Se hizo el silencio entre ellos. Tyreek miró fijamente el suelo del bosque, con el pecho pesado. Su padre no lo había abandonado. Había ido a detener algo peligroso. Y ahora, un equipo de asalto privado, velo negro, perseguía a Bramwell y a cualquiera vinculado con Ryland Dawson. «¿Por qué yo?», Srenia preguntó Tyreek. «Solo soy un niño». «Eres más que eso», respondió Bramwell. «Creen que tu linaje guarda algo importante. Y tienen razón». Tyreek levantó la vista con la mandíbula apretada. «Entonces los detenemos, como intentó mi padre». Bramwell esbozó una leve sonrisa. «Tu padre estaría orgulloso». El viento cambió. A lo lejos, una voz gritó. Aún no estaban a salvo. Pero Tyreek ya no corría. Estaba listo para luchar. El sol no llegaba a tocar esa parte del bosque. Una fría niebla se cernía sobre la maleza, enroscándose alrededor de los tobillos de Tyreek como una advertencia. Los árboles se apretaban más allí, ramas nudosas extendiéndose a través del sendero que se desvanecía como para detenerlo. Con cada paso, el bosque parecía susurrar. «Has llegado demasiado lejos». Tyreek no se detuvo, ni siquiera cuando le ardían las piernas y respiraba entrecortadamente. Bramwell lo seguía de cerca. Su cojera era menos perceptible ahora, pero sus ojos seguían alerta, atentos a cada crujido en la maleza. «No podemos quedarnos al descubierto», murmuró Bramwell en voz baja y urgente. «Velo negro estará rastreando las señales de calor. Necesitamos ese camino de acceso». Tyreek asintió, recordando la ruta que Bramwell había marcado en la tierra la noche anterior. No era gran cosa. Un camino de mantenimiento olvidado de hacía décadas, enterrado bajo enredaderas y en desuso, pero era su única oportunidad. Aún así, la mente de Tyreek no estaba en el camino, estaba en lo que había enterrado. Llegaron a un matorral cerca de su antiguo refugio, justo cuando el sol se ponía tras los acantilados, proyectando largas sombras sobre el claro. Tyreek se arrodilló junto a una raíz retorcida y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba fría y compacta por la lluvia, pero no se detuvo hasta que sus dedos rozaron metal. Bramwell se inclinó mientras Tyreek sacaba una pequeña caja metálica abollada.
Estaba sellada, oxidada por algunos puntos y marcada con un símbolo extraño y tenue, un círculo dividido por una línea irregular. Bramwell se quedó paralizado. «Eso es», susurró, extendiendo la mano con dedos temblorosos. «Es el mecanismo de seguridad de Eidolon. Solo lo he visto en los primeros prototipos. Tu padre debió...» Su voz se apagó cuando Tyrick abrió la tapa. Dentro había 3 cosas: una pequeña unidad de datos con runas grabadas en un lateral, un mapa dibujado a mano con símbolos y advertencias con fecha y hora, y una grabadora compacta. Tyrick encendió la grabadora. Se oyó una estática, luego una voz grave, deliberada, inconfundiblemente la de su padre. «Si estás oyendo esto, no pude detenerlo». Tyrick no respiró. Bramwell se arrodilló lentamente, con los ojos abiertos al reconocerlo. «No se trata solo del robo de Eidolon», continuó la voz de Rylan. «Nunca fue solo una herramienta. Halborn la retorció. La convirtió en un sistema de sobreescritura neuronal. Con las señales adecuadas, pueden reescribir la memoria, la percepción, la lealtad, identidades enteras, y planean usarlo con los líderes mundiales uno por uno. Silencio. Sin sangre. Sin bombas. Solo control». Las manos de Tyrick se apretaron alrededor de la grabadora. «Construí una contrasemilla», dijo Rylan. «Está en la unidad. Cifrará los códigos de la interfaz permanentemente, pero tiene que subirse directamente al servidor de la montaña de Halborn, su núcleo, sin acceso remoto, sin puerta trasera, y la puerta biométrica está ligada a mi linaje». La grabación terminó en silencio, luego un leve suspiro. «Si eres tú, Tyrick, lamento haberme ido. Tuve que desaparecer para protegerte, pero ahora solo tú puedes terminar esto». Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. «Durante años me dije que estaba muerto», dijo Tyrick con voz ronca, «pero una parte de mí siempre lo supo. Lo presentí». Bramwell se levantó lentamente, colocando una mano sobre el hombro de Tyrick. «No podemos volver atrás ahora. Cargamos la contrasemilla. Acabamos con Eidolon. Luego lo encontramos, si es que sigue vivo». Explosiones resonaron en el túnel tras ellos. Alarmas rojas comenzaron a destellar. Sombras danzaban en las paredes. Refuerzos del velo negro. «Ve», ordenó Rylan. «Carga la semilla. Yo los detendré». «No», empezó Tyrick, pero Rylan lo empujó hacia la consola. «Yo no te crié, pero sigues siendo mi hijo y estoy orgulloso de ti». Disparos chispearon por la boca del túnel. Rylan se giró, sacando 2 armas. Tyrick aceleró el motor de regreso a casa. Las luces se encendieron en la plataforma. La consola parpadeó y luego se encendió. Un zumbido sordo llenó la cámara mientras la contrasemilla pulsaba hacia afuera, desactivando la red central de Eidolon. Se oyeron gritos en el túnel. Rylan no gritó. Luego, silencio. El camino parecía un sendero fantasma, medio enterrado bajo el musgo y los troncos caídos. Lo siguieron a través del estrecho desfiladero, escalando rocas y deslizándose por barrancos sembrados de espinos. Para cuando llegaron a la base de la montaña, la luna había salido, pálida y llena, proyectando un resplandor frío sobre los acantilados. Enclavada en un pliegue irregular en la roca, había una escotilla de acero, casi invisible bajo capas de hiedra. Bramwell la limpió, revelando un escáner biométrico y un teclado. «Aquí es donde me detengo», dijo Bramwell. «Una vez dentro puedo guiarte, pero solo tu escáner nos permitirá cruzar la puerta». «¿Estás seguro?» Tyrick guardó el disco en un compartimento de su chaleco. «No voy a dejar que el trabajo de mi padre se convierta en un arma. Terminemos con esto». Descendieron por un túnel sinuoso, iluminado tenuemente por luces de emergencia parpadeantes. El aire se volvió más frío, más profundo, hasta que finalmente llegaron a una puerta marcada con el mismo símbolo del círculo dentado. Un último escáner parpadeó en rojo. Tyrick puso la mano sobre él. Una luz verde bañó su piel. La puerta se abrió con un siseo. Dentro había una cámara cavernosa de vidrio y acero. Los servidores se extendían como monolitos en la oscuridad, parpadeando con inteligencia silenciosa. En el centro, una plataforma elevada y una consola, el corazón de Eidolon. Tyrick avanzó. Cada sonido resonaba como un trueno. Insertó el disco. Cuando la consola cobró vida con un silbido, una voz habló detrás de él. «¡Alto!». Tyrick se giró.
Un hombre emergió de las sombras, alto con armadura del velo negro, el rostro oculto bajo una visera negra mate. Se quitó el casco. Tyrick se tambaleó hacia atrás. Era su padre. Mayor, con cicatrices, ojos hundidos pero con un propósito ardiente. «Papá», Rylan avanzó lentamente. «Sabía que encontrarías este lugar». Bramwell se quedó boquiabierto. ¿Estás vivo?» Rylan asintió. «Fingí mi muerte. Era la única manera de integrarme en el velo negro. He estado saboteando desde dentro, esperando a alguien que pudiera terminar lo que empecé». La voz de Tyrick se quebró. «¿Me dejaste?» «Lo hice», dijo Rylan, con la tristeza reflejada en cada palabra. «Y llevaré ese dolor para siempre, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Vienen». Tyrick no respiró. Bramwell se arrodilló lentamente, con los ojos abiertos al reconocerlo. «No se trata solo del robo de Eidolon», continuó la voz de Rylan. «Nunca fue solo una herramienta. Halborn la retorció. La convirtió en un sistema de sobreescritura neuronal. Con las señales adecuadas, pueden reescribir la memoria, la percepción, la lealtad, identidades enteras, y planean usarlo con los líderes mundiales uno por uno. Silencio. Sin sangre. Sin bombas. Solo control». Las manos de Tyrick se apretaron alrededor de la grabadora. «Construí una contrasemilla», dijo Rylan. «Está en la unidad. Cifrará los códigos de la interfaz permanentemente, pero tiene que subirse directamente al servidor de la montaña de Halborn, su núcleo, sin acceso remoto, sin puerta trasera, y la puerta biométrica está ligada a mi linaje». La grabación terminó en silencio, luego un leve suspiro. «Si eres tú, Tyrick, lamento haberme ido. Tuve que desaparecer para protegerte, pero ahora solo tú puedes terminar esto». Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. «Durante años me dije que estaba muerto», dijo Tyrick con voz ronca, «pero una parte de mí siempre lo supo. Lo presentí». Bramwell se levantó lentamente, colocando una mano sobre el hombro de Tyrick. «No podemos volver atrás ahora. Cargamos la contrasemilla. Acabamos con Eidolon. Luego lo encontramos, si es que sigue vivo». Explosiones resonaron en el túnel tras ellos. Alarmas rojas comenzaron a destellar. Sombras danzaban en las paredes. Refuerzos del velo negro. «Ve», ordenó Rylan. «Carga la semilla. Yo los detendré». «No», empezó Tyrick, pero Rylan lo empujó hacia la consola. «Yo no te crié, pero sigues siendo mi hijo y estoy orgulloso de ti». Disparos chispearon por la boca del túnel. Rylan se giró, sacando 2 armas. Tyrick aceleró el motor de regreso a casa. Las luces se encendieron en la plataforma. La consola parpadeó y luego se encendió. Un zumbido sordo llenó la cámara mientras la contrasemilla pulsaba hacia afuera, desactivando la red central de Eidolon. Se oyeron gritos en el túnel. Rylan no gritó. Luego, silencio. El camino parecía un sendero fantasma, medio enterrado bajo el musgo y los troncos caídos. Lo siguieron a través del estrecho desfiladero, escalando rocas y deslizándose por barrancos sembrados de espinos. Para cuando llegaron a la base de la montaña, la luna había salido, pálida y llena, proyectando un resplandor frío sobre los acantilados. Enclavada en un pliegue irregular en la roca, había una escotilla de acero, casi invisible bajo capas de hiedra. Bramwell la limpió, revelando un escáner biométrico y un teclado. «Aquí es donde me detengo», dijo Bramwell. «Una vez dentro puedo guiarte, pero solo tu escáner nos permitirá cruzar la puerta». «¿Estás seguro?» Tyrick guardó el disco en un compartimento de su chaleco. «No voy a dejar que el trabajo de mi padre se convierta en un arma. Terminemos con esto». Descendieron por un túnel sinuoso, iluminado tenuemente por luces de emergencia parpadeantes. El aire se volvió más frío, más profundo, hasta que finalmente llegaron a una puerta marcada con el mismo símbolo del círculo dentado. Un último escáner parpadeó en rojo. Tyrick puso la mano sobre él. Una luz verde bañó su piel. La puerta se abrió con un siseo. Dentro había una cámara cavernosa de vidrio y acero. Los servidores se extendían como monolitos en la oscuridad, parpadeando con inteligencia silenciosa. En el centro, una plataforma elevada y una consola, el corazón de Eidolon. Tyrick avanzó. Cada sonido resonaba como un trueno. Insertó el disco. Cuando la consola cobró vida con un silbido,
Una voz habló detrás de él. ¡Alto! Tyrick se giró. Un hombre emergió de las sombras, alto con armadura del velo negro, el rostro oculto bajo una visera negra mate. Se quitó el casco. Tyrick se tambaleó hacia atrás. Era su padre. Mayor, con cicatrices, ojos hundidos pero con un propósito ardiente. «Papá», Rylan avanzó lentamente. «Sabía que encontrarías este lugar». Bramwell se quedó boquiabierto. ¿Estás vivo?» Rylan asintió. «Fingí mi muerte. Era la única manera de integrarme en el velo negro. He estado saboteando desde dentro, esperando a alguien que pudiera terminar lo que empecé». La voz de Tyrick se quebró. «¿Me dejaste?» «Lo hice», dijo Rylan, con la tristeza reflejada en cada palabra. «Y llevaré ese dolor para siempre, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Vienen».